sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. La vida es Dios, aun cuando muerte hay alrededor. Cuando todo me va mal, me sostendrá. Cuando hay debilidad, mi fuerza serás. Cuando hay tormentas y mi mundo tiembla, tan solo tú eres Dios, nos asombras. Solo tú eres digno de la gloria, solo tú mereces nuestra honra. Alzamos hoy tu majestad, renuévanos, consúmenos. Tú eres la luz cuando hay oscuridad, tú eres verdad. Si perdemos nuestro andar, nos guiarás. Sobre todo nombre es tu nombre, Jesús.
cuando hay tormentas y mi mundo tiembla. Tan solo tú eres Dios, nos asombras. Solo tú eres digno de la gloria. Solo tú mereces nuestra honra. Alzamos hoy tu majestad, renuévanos, consúmenos. Nos asombras, solo tú eres digno de la gloria. Solo tú mereces nuestra honra. Alzamos hoy tu majestad, renuévanos, consúmenos. Nos asombras. Bueno, continuamos, hermano. Acá dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo, Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? Entonces, volviendo él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Que el Señor bendiga su palabra. Le invito a que oremos, hermano. Padre amado, te doy gracias en este mediodía que estoy con mis amados hermanos de la iglesia El Faro, Señor. Gracias por la vida del pastor y su familia, Señor. Gracias por esta segunda hora, Señor, que nos permite compartir con ellos que aquello que procede de ti, Señor, porque tú eres la fuente de vida eterna, como muchas veces cantamos, y que en esta mañana, Señor, yo no conozco los corazones, puedo ver las personas acá presentes y tú sabes la necesidad de cada uno de ellos. Habla nuestras vidas, que no regresemos a nuestros hogares como hemos venido y como acá alguien compartió, que no sea una reunión rutinaria más, Señor, sino que cada reunión, Señor, sea un encuentro personal contigo, Señor. Te pedimos que bendiga, Señor, también si hay alguien acá que no tiene claro el Evangelio, que pueda hacerse manifiesto, Señor, su verdadera conversión y que su nombre sea glorificado, Señor. Ayúdanos a nosotros a dar su palabra, Señor, confiando que tú eres el autor y nosotros solamente somos aquellos administradores y que podamos dar el mensaje fielmente, Señor, y obres en los corazones de cada uno de nosotros, como estás obrando en nuestras vidas. Te amamos, Señor, y te pedimos humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, nosotros habíamos mirado algo hace un momentito y son cosas importantes que se manifestaron entre los discípulos, porque eran los discípulos los que estaban acá. Yo sé que muchos hemos leído la primera, segunda y tercera carta de Juan, ¿no? Y lo que se destaca de esa carta es el amor y la comunión, ¿no? El amor a Dios. ¿Y sabe cómo conocemos el amor a Dios? Cuando nosotros, digamos, hemos comprendido que Él nos amó primero, antes que nosotros lo amáramos. Y de ahí, hermanos, seguramente vienen las cosas también que se arreglan en el matrimonio, que se arregla en la familia. Porque cuando se arregla la relación con Dios, se arreglan las relaciones con nuestro semejante, con nuestro prójimo, con nuestros seres queridos. Y eso es algo que no puede hacer ninguna religión, ningún movimiento, solamente Cristo, Cristo Jesús. Por eso es maravilloso ser cristiano, hermanos. Y por eso acá los discípulos, hermanos, en estos momentos empiezan a manifestarse cosas en su vida, cosas que a veces uno se sorprende porque lee la primera, segunda y tercera carta de Juan y no son los mismos hombres,
que fueron al principio. No sé si todos nosotros un día hicimos una profesión de fe y en el momento teníamos grandes planes. Hasta pensamos que le podíamos haber ayudado a Dios con la inteligencia que tenemos, o con los talentos que tenemos, o con los medios financieros que a veces Dios nos ha dado, las capacidades. Pero ¿sabes qué, querido hermano? Nos vamos dando cuenta en el camino que Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él en todo aspecto de nuestra vida. Y es lo que empieza a manifestarse en los discípulos. Los discípulos no tenían mucho amor unos por otros, porque si los hubiera tenido, no hubieran discutido en cuanto quién era el mayor. Eso, si ustedes se recuerdan, el versículo 46 en adelante al 48 empezaron a discutir entre ellos quién iba a ser el mayor. Después, hermanos, hubo un debate también de esos 3 discípulos porque habían estado con el Señor en la transfiguración. Ahí en los versículos anteriores ustedes lo pueden mirar a partir del 28 al 36 en sus hogares más tarde, hermanos. Y también, hermano, no pudieron lograr echar fuera un demonio que estaba en un joven que por años había padecido. Y es interesante, digamos, que los 9 discípulos no lo pudieron hacer. A veces nos ha pasado que muchas veces no podemos solucionar muchas cosas como madre con los hijos. A veces hay muchas cosas que no podemos solucionar los padres en cuestión del matrimonio. A veces hay cosas que no podemos solucionar, cosas en el trabajo, todo, porque necesitamos del Señor. Y sabes que los 3 discípulos que han venido a la transfiguración vinieron oyendo algo bien interesante. Mira lo que dice cuando ellos terminaron, digamos, ese momento de mirar al Señor así manifestado, no solamente a Él, pero miraron a Moisés, miraron a Elías. Y el versículo 35 dice, vino una voz desde la nube. ¿Y quién estaba en esa nube? Era el Señor que decía, este es mi Hijo amado. ¿Qué dice? A Él oí. No te olvides, digamos, que la vida cristiana, muchas veces aquí ha habido varios pastores o quienes hayan dado la palabra, aún el pastor acá de la iglesia ha dicho, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y uno piensa, bueno, ya lo oí una vez y ya lo sé, ¿no? Como muchas veces como adolescentes le decíamos a nuestros padres, papá, mamá, yo ya sé eso, no me necesitas repetir. Pero necesitamos seguir escuchando la voz de Dios. Y justamente estos 3 discípulos oyeron la voz del Señor y el Señor le dijo a él que dice, oí. Y ahora, hermano, se da el Señor con que 9 discípulos no podían sacar un demonio. Pero ¿sabes qué, hermano? El Señor les recuerda que ¿por qué no lo habían podido sacar? Dice, por vuestra poca fe. Y yo le dije en la hora anterior, ¿cuánto hemos pasado por un momento de poca fe? Muchas veces cuando pasamos poca fe es cuando las tentaciones muchas veces cedemos. Muchas veces la tentación no es mala, el problema está en que cedemos. Y lo que nos puede sostener para ser triunfante en la tentación es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Yo sé que, hermano, es corto el tiempo que estamos acá frente a una realidad que en un rato más nos vamos a separar y necesitamos seguir oyendo la voz de Dios para poder tener triunfos, tener victoria, justamente como estos discípulos se sintieron mal. ¿Por qué no pudimos hacer algo nosotros frente a ese joven que estaba endemoniado? A veces nos sentimos impotentes a muchas cosas que no podemos hacer, pero el Señor quiere que, hermanos, lleguemos a comprender que debemos seguir oyendo la voz de Dios. Vivimos en tiempos donde se escucha otras voces. Tenemos medios sociales, tenemos radios que a veces traen confusión en cuestión del Evangelio porque no están enseñando una doctrina sana. Vivimos en tiempos de tantas religiones, cuántos expuestos en universidades, en escuelas, a una mentalidad que no es la sabiduría de Dios, es la sabiduría animal, diabólica y carnal que menciona Santiago. Entonces, por eso quiero animarte a que comprendas que no podemos confiarnos en nosotros mismos, el Señor quiere seguir obrando. Ahora, continuemos, hermano, vemos acá, volviendo al versículo 51, miramos acá que el reino de Dios, hermano, el ejemplo de grandeza es un niño pequeño, ¿no? ¿Se acuerda que el Señor tomó un niño y dijo, si no te haces como un niño, pues vas a ser grande? ¿Por qué? Porque el niño quiere aprender. Y hermano, ¿qué nos enseña un niño pequeño? Cuando miramos un niño pequeño, ¿qué nos enseña? Que él es impotente, pero es dependiente. No te olvides de eso. Es impotente, pero es dependiente.
no tiene posición, porque es un niño, pero vive por fe. Muchas veces ellos saben que la mamá le va a preparar la comida al día siguiente. Sabe que en ese día tal vez no sabe si cómo viene la ropa, pero viene. Estamos hablando de un niño. Pero hermano, si un niño se comporta como adulto, hermano, eso nos llama la atención. Por eso, un adulto convertándose como niño, hermanos, eso sí es peligroso. ¿Viste? Dios quiere que crezcamos, hermano, espiritualmente. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. Dice la palabra de Dios así, tal vez algunos de ustedes lo han leído en algunas ocasiones, pero dice acá, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Versículo 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, dice, no guarda rencor. Capítulo 14, por favor, ahí enseguida, por favor, Primera de Corintios 14, versículo 20. Dice la palabra de Dios, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niño en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y yo sé que muchos de ustedes, hermanos, un día han profesado una fe en el Señor y con el tiempo tienen que empezar a crecer, hermanos. Eso es lo que espera Dios de ustedes, es lo que espera Dios de mí. Y es lo que nosotros hemos estado viendo, que estos discípulos, hermanos, empezaron a mostrar una falta de amor. Hermanos, también mostraron una falta de amor por los creyentes fuera de su propio grupo. Ustedes saben que los discípulos andaban predicando la palabra, pero llegó un momento que Juan y los demás miraron a otros que andaban también predicando y pensaban que no estaban bien. Pero tenemos que entender, los que han escuchado hace un rato, que no era otro grupo cualquiera, era un grupo fiel a Dios. Y el Señor dijo, el que no es por mí es contra mí, Él les aclaró. Sin embargo, hermanos, sabemos que hay otros grupos que no están predicando la verdad. Pero el Señor clarificó, porque ¿sabe qué? Juan tenía una mentalidad. Yo hace rato expliqué cuál era la mentalidad de él. Él era un hombre de negocio. Él era pescador, tenía grandes pescaderías que abastecían a Asia, abastecían a Roma, a muchas partes de Israel. Y usted sabe que cuando alguien tiene una marca, como hace un momentito di un ejemplo de McDonald's, ¿qué pasaría si se ve una hamburguesa de McDonald's vendiendo en Burger King? Llamaría la atención, ¿no? Nos ha pasado que a veces uno pide un Whopper, hermano, en McDonald's. Pero ese de Burger King, dijo, no, usted está confundido de restaurante. Bueno, exclusivamente, hermano, la marca que tenía el apóstol Juan, que en ese tiempo era un hombre que abastecía pescado, él decía, bueno, es exclusivo, es mío, no puede ser que haya pescados míos en otra marca que esté en otro lugar. Y suena lindo, hermanos, la verdad que suena lindo. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios quiere transformar nuestras vidas. Aunque nosotros tengamos buenos deseos, buenos planes, todavía la manera de pensar, muchas veces pensamos como el mundo, hermanos. A veces pensamos que el mundo nomás se entra por la moda o se entra por cuestiones exteriores, pero a veces en la manera de pensar, a veces necesita Dios transformar nuestro egoísmo, nuestro celo, nuestra envidia y sobre todo el orgullo, hermano. Porque miramos que ¿qué era Juan? Eran llamados los hijos de ¿qué? Del trueno. Qué carácter, ¿no, hermanos? Porque justamente hijo del trueno, ahí yo le dije que anotaran Marcos 3:17 en la hora anterior, usted léalo, está hablando de su carácter, de su forma de ser, y hermano, Juan estaba tratando de impresionar a Jesús con su celo, porque hermano, el decir, mirá, Señor, no andan con nosotros, estaba diciendo, bueno, qué celoso es Juan, ¿no? Los demás discípulos dijeron, la verdad que Juan es una persona firme, pero el Señor tuvo que exhortarlo en amor y verdad. Por eso hace rato mencioné esa palabrita. Mirá, si tenés amor y no tenés verdad, es peligroso que empezás a permitir cosas en tu vida y principalmente el pecado como libertades. Pero también si te vas a la verdad y no tenés el amor, entonces cae en el legalismo. Y eso es lo que le pasó a los fariseos. O sea, ellos se fueron bajo la ley y la verdad y descuidaron el amor y la misericordia.
A tal extremo que, mira, ayunaban ellos, diezmaban y ofrendaban, pero descuidaban a sus padres. Y hacían muchas cosas contra el prójimo, con tal, hermano, de que la gente dijera qué espiritual son. Hermano, eso nos hace un autoexamen a nuestro cristianismo hoy en día. No somos mejores que otros. Por la gracia de Dios, Dios está transformando nuestra vida y todavía sigue cambiándola. Pero Juan, hermano, en estos momentos, él mostraba un celo ante el Señor. Y es justamente, hermano, como le dije, eran llamados los hijos del trueno. Pero el Señor no se impresionó, porque el Señor mira los corazones como lo está mirando a cada uno de ustedes, hermanos. Por eso los creyentes que piensan que su grupo es el único que Dios reconoce y bendice, recibirán una sorpresa cuando lleguen al cielo, hermanos. ¿Sí? Sabemos, hermanos, que sin duda hay otros creyentes que tal vez no están acá, que creen como nosotros, que aman al Señor, que tienen una doctrina sana. Claro que para eso, hermanos, es muy importante. Nosotros, gracias a Dios, que Dios ha puesto en la iglesia pastores, han puesto líderes espirituales, y ellos van a saber discernir, mira, si te va a otro estado, otro país, y tenés que congregarte, mira, este es el lugar que te dirigimos, mira, seguí al Señor en ese lugar, ¿no? Porque sin duda sabemos que vivimos en tiempos difíciles, hermanos, donde sí hay falsa doctrina, hermanos. Entonces, notemos, hermanos, que justamente Juan estaba siendo transformado, cambiado en su carácter, hermanos. Los apóstoles tampoco, hermano, amaban a sus enemigos. Mirá lo que dice el 51. Dice que cuando llegó el tiempo que el Señor iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Qué iba a pasar en Jerusalén, hermano? Un día el Señor iba a ser menospreciado, iba a morir en la cruz del Calvario. ¿Sabe quiénes lo iban a entregar? Los religiosos. Y entre uno de ellos, ¿sabe quién lo iba a traicionar? Judas. Por eso es importante que comprendamos, hermanos, que ser cristiano y llegar a tener el carácter de Cristo, hermano, no se trata nomás de venir a la iglesia, cantar ciertos himnos, traer la Biblia. Es una relación personal con Dios. No es una religión, hermanos. Religión lo podés hallar, inclusive en un grupo como nosotros. Pero ¿sabes qué? Mi pregunta es, ¿vos tenés una relación con el Señor? ¿Conocés a Cristo? ¿Le has recibido? Para conocer a una persona tenés que pasar tiempo. Yo creo que aquí algunos varones, posiblemente yo no he estado en esa reunión de varones, han sido retados. Mirá, el hecho de cultivar una relación te lleva por años en el matrimonio a conocer con la persona que estás amando. Para eso necesitas gastar tiempo, pasar tiempo. Yo ¿cómo puedo hablar de un Dios que no conozco, que no tengo una relación, si no paso tiempo? Hermanos queridos, esto es poquito el tiempo comparado con toda la semana que tenemos. Y es por eso, hermanos, que solamente esa relación con Dios y esa, hermanos, firmeza que el Señor tiene y ese amor nos va a ir mostrando que justamente, hermano, mira lo que pasó en la vida de estos discípulos. No tenían amor ¿a quién? A sus enemigos. Queridos hermanos, ¿quién eran los enemigos de los discípulos y de la nación de Israel? Eran los samaritanos. Claro que, ¿por qué se habían hecho enemigos? Ya conté en la hora anterior, hermanos, cómo fue el proceso, que a pesar de que hubo la división en el cuarto rey, sin embargo, adorando al mismo Dios, hermano, ¿cómo se puede amar a Dios a quien no vemos, ¿no? Y querer menospreciar a aquellos que no creen como nosotros. Ahora, los samaritanos estaban separados por un lado y los judíos por otro lado, ¿sí? Y supuestamente ellos veneraban al mismo Dios. Y Jacobo y Juan habían visto al profeta Elías en el monte. ¿Se acuerda que había mencionado eso? ¿Y qué pensaron? Que podrían imitar y pedir que cayera fuego del cielo. ¿A qué imitadores, no, hermano? Cuando a veces malinterpretamos la palabra, hermano. A veces malinterpretamos ciertos pasajes. Y él pensó, dijo, bueno, no nos trataron bien estas personas. Veníamos cansados, merecíamos descansar en un hotel, darnos una buena comida y mira cómo nos menosprecian. Señor, por favor, no podemos ser como Elías que los queme a todos. Y hermano, a veces sale nuestro carácter. Salimos a la mañana, manejamos el auto y de repente alguien, hermano, se nos quiere abalancear de nuestro lado, no toca bocina y ya luego nos queremos transformar, aceleramos el vehículo y hasta nos quiere salir palabras incorrectas. Hermanos, estamos en este cuerpo. Pero mi pregunta es, si seguimos una relación con Dios, todas esas áreas Dios las va a tener que transformar, hermanos.
Porque no es algo nomás que nosotros decimos, bueno, ya recibí al Señor y ya Dios ha cambiado. Es como decir, bueno, en nuestro matrimonio nunca ha habido lucha, nunca ha habido discusión. Yo sé que podemos guardar la apariencia, en cada pareja venimos con caracteres diferentes. Y en el proceso sí hay discusión, hay malos entendidos, pero hay reconciliación, hay humildad, se pide perdón. Y eso es algo que, hermano, el Señor nos va enseñando. Y estos discípulos tenían que ver a los samaritanos no con esas creencias, sino mirar lo que son personas que así como Jesús amaba a los samaritanos, los amaba a ellos con sus debilidades, hermanos. Por eso justamente, hermano, estos discípulos estaban siendo transformados en esa área del carácter. Jacobo y Juan habían visto, como dijimos, al profeta Elías en el monte. Y así que pensaron que podrían imitar y que cayera fuego. Yo les animo a que ustedes marquen esto, Segunda de Reyes 1, y lo lean esta semana. Ahí vemos cómo Elías, hermano, había orado y había hecho caer fuego del cielo. Y bueno, ellos querían que pasara lo mismo con sus compatriotas, hermanos, porque habían sido enemigos por siglos, hermanos. Así que, hermano, ¿qué hizo el Señor Jesucristo frente a esta realidad? Los reprendió a Jacobo y a Juan, porque su espíritu, ¿sabe qué espíritu era de Juan y de Jacobo? Vengativo. Sabemos que la gente inconversa se venga, ¿sí o no? Pero a veces, sin duda, hermano, entendamos que nosotros como creyentes no podemos descuidarnos espiritualmente. Por eso acá vamos a mostrar una tercera imagen ahí, y gracias, ¿verdad?, por la hermana que está ahí manejando. Hace rato miramos que el hermano Jackson Taylor había dicho algo muy interesante. Vamos a la segunda. Él dice claramente también el hermano Lewis, pero ahora continuemos con la tercera, ¿no? ¿Sabes que Dios, hermano, tiene un plan para su vida? Para todos nosotros acá. Yo no sabía, hermano, lo que iba a pasar en 20 años aún de nuestro matrimonio y de haber estado en Estados Unidos, pero Dios, hermano, tiene un plan. Hermano, Dios forma siervos, no faraones. Esto decía, hermano, el pastor Luxer, dice, Moisés tuvo que aprender que Dios se deleita en formar siervos, no faraones, y que puede hacer su mejor obra en la oscuridad, detrás de los telones, no a la vista de todos. Dios quiere que en esos tiempos nos acerquemos más a Él. Eso debe tener mayor importancia, hermanos, que la satisfacción de nuestros más profundos deseos. Él nos dejará en el destino hasta que escuchemos su voz y lo busquemos con firmeza de propósito, decía el pastor Luxer. Hermano, Dios tiene un propósito. A veces nosotros quisiéramos evitar los samaritanos, ¿no? Quisiéramos evitar que otros hermanos sean mejores que nosotros y pararnos y decir, Señor, yo quiero ser el mayor. A veces quisiéramos evitar circunstancias en nuestras vidas personales, hermanos. Pero no nos olvidemos que Dios tiene un plan y un propósito y es cambiar nuestro ser para la gloria de Él, hermanos. Por eso, hermano, como dijimos, hermano, Jesús reprendió a Jacob ese espíritu vengativo. Pastor, ¿tenía ese espíritu? Hermanos, tal vez eso tenían ellos, pero nosotros también tenemos debilidades. Y el Señor quiere, hermano, cambiar ese carácter para poder terminar bien la carrera cristiana, hermanos. Así que, hermanos, más adelante, hermano, Samaria sería alcanzada por el Evangelio. ¿Y sabe por quién fue alcanzada? Por estos hombres que querían quemarlos. ¿Qué te parece, hermano? Qué maravilloso cómo Dios hace la obra, hermano. Mirá lo que dice Hechos capítulo 8. ¿Se acuerda que el Señor había dicho que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos? Y dice ahí en Hechos 1:8, pero no lo lea, vamos nosotros a Hechos capítulo 8. Pero ahí en Hechos 1:8 le dice a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué dice? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos, comenzando ¿en dónde? En Jerusalén. Después, ¿qué dice? En Samaria. Qué interesante, hermano, Samaria estaba al lado. Hermano, ¿cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo en su vida? Sí, el Espíritu Santo, hermano, las características que están en la persona del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Y más allá que nosotros lo repetimos, son características que, hermano, debe estar obrando en nuestro ser por ese Espíritu de Dios que está obrando en el creyente. Y es interesante que ahora Juan, y estamos hablando de Jacobo, que fueron reprendidos, hermano, en esta situación,
ellos son los que ahora están hablando con los samaritanos, pero ya con un espíritu, hermano, transformado por el poder de Dios. Mire conmigo al libro de Hechos, capítulo 8. Dice la palabra del Señor, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Sabemos que aquí, hermano, comenzó la predicación del Evangelio con aquellos que en algún momento de la vida de los discípulos, a pesar de que ellos habían profesado y habían seguido al Señor, ahora ellos estaban experimentando, hermano, tener una relación, ¿no? ¿De amor a quién? Aquellos que no se podían ver, no podían comer. En otras palabras, hermano, cuando un judío tenía que pasar por Samaria, tenía que redondear todos los contornos. Tal vez le tomaba 2, 3 días más de camino, pero estaban dispuestos a pagar el precio con tal de ni saludarlo, ni mirarlo. Estos discípulos fueron probados en esa área de su carácter. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, no sabían que el Señor quería cambiar su forma de pensar, su forma de ser, hermano. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y ahora estos discípulos, hermano, hablando de los apóstoles, van hasta Samaria y ellos están dando testimonio, hermano, de lo que el Señor, hermano, había hecho en sus vidas. El Evangelio, hermano, cambia vidas, hermanos. Transforma vidas, hermanos queridos. Por eso, hermanos, es interesante ver algo también, hermanos. Volvamos al capítulo 9 de Lucas. Vemos que los samaritanos, hermanos, también mostraban, por su tradición, a los judíos, hostilidad. ¿Por qué? Porque, hermano, no podían comprender, por eso fue el trato incorrecto que ellos recibieron los discípulos del Señor, porque ellos también no lo miraban bien. ¿A quién? A los discípulos. Pero sin embargo, hermano, se manifestaba también contra quienes preferían adorar en el templo de Jerusalén, ya que los samaritanos pensaban que deberían rendir culto a Dios. ¿En dónde? En el monte ahí, en vez de ir a dónde, al templo en Jerusalén. Pero hermano, sin embargo, hermano, Dios tuvo que trabajar en la vida de estos hombres para transformarlos, hermanos. Si nosotros, por ejemplo, hermano, miramos el siguiente ejemplo acá, si hermana, por favor, lo podemos pasar ahí. Es interesante, hermano, ver que el proverbio, ¿verdad?, de capítulo 26, versículo 20, dice, sin leña se apaga el fuego, y donde hay chismoso, cesa la contienda. Y sabe que esto Pablo aconseja también en base a esto, en Efesios 4, 29, ninguna palabra que dice corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria que dice edificación, a fin de dar que dice gracia. O sea, esta palabra gracia no se refiere a gracia cuando uno recibe un plato de comida o alguien hace un favor a alguien, no. Es la gracia, palabra que viene de Dios hacia aquellos que lo van a escuchar. Y por eso, hermano, las palabras edificantes fluyen de una vida renovada en el Señor Jesús. ¿Sabe cuándo vos te das cuenta que necesitas una renovación? Cuando, hermano, la iglesia se te torna una rutina. Cuando decís, bueno, yo ya sé cómo va a ser el culto, vamos a cantar tal himno, va a haber este especial, va a haber este orden, y ya no hay vida, hermanos. Nomás cumplimos un deber religioso. Y ahí es donde tenés que examinar que necesitas renovar tu comunión con Dios. Volver a la cruz del Calvario, hermanos. Y empezar a contemplar al Señor, hermanos. Y empezar a deleitarte en Él, para empezar a hallar sabor a las cosas de nuestro Señor, hermanos. Porque sabes que, hermano, por eso esta vida de renovación, hermano, es algo que no se trata nomás, bueno, ya recibí al Señor. A veces nos cansamos, hermanos, como creyentes. Porque, hermanos, acordémonos que estamos en este cuerpo humano. Pero cuando entra ese cansancio, hermano, es cuando tenemos que acudir al Señor. Porque sin el Señor separado de Él, hermano, nada podemos hacer. Y justamente estos discípulos, hermano, viajaban con el Señor todo el tiempo, hermanos. Pero sin embargo, hermano, esa vida de estar con tanta actividad, si tuviera que hablar la actividad que el Señor tenía, hermano,
Estamos hablando desde temprano de la mañana hasta la noche en ese ministerio. Mucha gente con necesidades, personas, hermanos, que venían con problemas, con necesidad de consejo, gente destruida, hermano, y los discípulos también llevaban ese ritmo. Pero llega un momento, hermano, que todo eso se va agotando. ¿Y sabe cuándo empieza esa agotación, hermano? Cuando empezamos a dejar de oír la voz de nuestro Señor, que nos fortalece frente a un mundo, hermano, que nos consume. Porque, hermano, la gente nos consume, este mundo te consume, hermanos. Y sabes que vos necesitas renovar la fuerza en el Señor. Mañana vas a enfrentar un trabajo donde la gente no tiene la fe que vos tenés, que no confía en el Señor, que vos confías, que no mira las cosas. Y a veces, muchas veces, por no oír la voz del Señor, entonces ahora, para ser aceptado por la sociedad, te empezás a hacer igual que ellos. Empezás a permitir cosas en tu vida. Y empieza ese carácter ya no de Cristo, es el carácter de este mundo, donde ese carácter va avanzando y empezás a perder ese fervor, ese deseo, aún en las reuniones. Ya no tenés esa comunión como debería ser cada día con el Señor, ya no hay un altar familiar en el hogar, ya no hay una verdadera relación, aún en el matrimonio no es genuino, ya empezamos a ir por el lado de la hipocresía. Querido hermano, necesitamos renovar, como termina esta frase, una vida renovada en el Señor, hermanos. ¿Sabe lo que logró hacer Juan cuando oyó estas palabras? Porque mira, dos cosas pueden pasar cuando alguien te dice la verdad. En primer lugar, si te ofende, entonces debes reconocer, digamos, esa debilidad en tu vida. Y aceptarla, y ¿sabes qué? Saber que el que te la dice te ama. Por eso te dice la verdad. Y perseverar, ¿no?, en esa relación. O la segunda cosa, o te ofendes y lo guardas en tu corazón. Y nadie lo sabe. No lo sabe tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni la iglesia, pero Dios lo sabe. Y viví una vida amargada. Una vida donde escondes el rencor y el celo. Y podés servir a Dios y podés venir a la iglesia y tratar de ser un actor. ¿Y sabes qué? Con el tiempo se va a manifestar eso, ¿no? Que de repente uno dice, ¿por qué fracasó alguien? ¿Por qué fracasó fulano de tal? Es que su fracaso no fue cuando se manifestó exteriormente. Su fracaso fue cuando esa ofensa, que sabía que era algo de aquel que procedía, que es Dios, ¿no? Dios usa, hermano, su palabra, pero Dios también usa personas que nos quieren ayudar, ¿no? Justamente, ¿quién le estaba diciendo a Juan que estaba mal? El Señor. Él los amaba en verdad. Y por eso Él llegó después a ser ese apóstol del amor con esas 3 cartas tan preciosas y maravillosas que nos anima a una comunión con Él y una comunión unos con otros. Queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren terminar bien? No estoy hablando de nomás solamente venir a la iglesia. Estoy hablando, hermanos, que un día vas a tener que estar frente al Señor. Y por eso es importante tener claro que Dios quiere obrar en el carácter. Por eso el Señor le mostró el sentir que Él tenía, terminando, ahí en el versículo 55, dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Viste? Porque a veces uno trata de adoptar, y mira, vamos a la siguiente imagen, por favor, ¿no? El doctor Lussell decía esto acerca de aquellos cinceles de nuestro corazón, debe ser desarraigado uno de los pecados más comunes. ¿Y sabe cuál es? El orgullo. Esa sutil actitud que no nos hace creer que somos mejores que otros, que no necesitamos aprender. El orgullo hace que tengamos, hermano, una vida de oración casual. ¿Sabes qué es casual? O sea, bueno, en algún momento, porque creemos que necesitamos a Dios solo durante las emergencias. Y sabemos, hermanos, para qué funciona el cincel, ¿no? Aquellos que trabajan en carpintería saben que va sacando todas las orillas para darle formación a esa imagen. Y Dios quería hacer, hermano, un trofeo de la gracia de Dios de Juan, de Jacobo, y lo quiere hacer contigo también, hermanos. Lo quiere hacer con mi vida. Ahora, no quisiéramos pasar por eso, ¿no? Seguimos a la siguiente imagen. Si algo importante, hermano, que tenemos que aprender, Pablo dijo en Efesios 4:11, he aprendido a contentarme cualquiera sea que dice mi
situación. Y yo sé que nos quedamos siempre con un versículo que nos ayuda mucho en nuestra vida espiritual. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el contexto dice, he aprendido, ¿qué dice? A contentarme cualquiera sea mi situación. Muchas veces la circunstancia que vivimos nos cambia, hermano, por largo tiempo. ¿Cuántos de ustedes quieren pasar circunstancias difíciles? A veces no quisiéramos pasarlas. A veces decimos, ya estoy entrando, Señor, ¿cuándo se acaba? Ya quiero terminar esto. Pero aún, hermano, aunque Dios no cambie las circunstancias, puede cambiarnos a nosotros si estamos dispuestos. Yo te quiero preguntar, cada cosa que pasa en tu vida, ¿le has preguntado a Dios, Dios, qué me querés hablar? ¿Qué querés, digamos, hacer con mi ser, con mi vida? Y eso, hermano, esto va para todos, hermano, esto va para mi vida. Porque Dios sabe que muchas veces, hermano, aún siendo fiel como el pastor dice, ¿por qué a buenas personas le pasan cosas como esta? Es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Sí? Una de las cosas es que cuando yo enfrente eso, no le diga a Dios, sácame ya. Yo sé que somos tentados a eso. Si hay algo que he aprendido en la adolescencia, me acuerdo, me sabían decir, nunca digas por qué, sino para qué. Y siempre me quedó esa expresión. Pero aún así sí he sido tentado a decir, ¿por qué? Si soy fiel, Señor, yo ando en los caminos tuyos, trato de esforzarme en la vida cristiana, hago esto. Pero es que, hermano, Juan, todavía Dios no había terminado el trabajo. Y tuvo que hablar con él, tuvo que hablar con Jacobo. ¿Te acordás que Jacobo dijo, Señor, por favor te pido, yo quisiera estar a tu derecha? ¿Se acuerda que uno de los discípulos le pidió eso? Y era un buen deseo, ¿no? ¿Y qué le respondió el Señor? No me es dado el decir quién va a estar a mi izquierda o a mi derecha, solamente el Padre sabe. ¿Sí? ¿Y quién está hoy a la diestra del Padre? ¿Quién está a la diestra del Padre? El Señor Jesús. Él está a la diestra del Padre. ¿Y qué precio que pagó, hermanos? Yo creo que nadie acá en este salón, hermano, ha pagado ese precio que el Señor ha pagado por nosotros. Pero ¿sabes qué, hermano? Si tú estudias la vida de Jacobo, ¿sabes quién fue el primer mártir de los apóstoles? No el primer mártir cristiano, porque siempre el primer mártir cristiano hablamos de quién, de Esteban. Pero a ver los que están prestando atención, ¿quién fue el primer mártir de los apóstoles? ¿Quién fue el primer mártir? Jacobo. En el capítulo 12, ¿sabe quién mató a Jacobo? Herodes. Ese fue el primer apóstol que fue muerto. Mirá lo que él pidió, Señor, yo quiero estar a tu derecha. Dice, sí, tú vas a ser bautizado con el mismo bautismo que yo. Y vas a pasar lo que yo, pero no ahora, más adelante. ¿Viste? ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que no suceden en el tiempo que nosotros queremos. Dios tiene un plan para cada uno, ¿no? A veces nosotros ahora tenemos temores de cosas, uy, se me pasara a mí lo que al otro le pasa. Espérate, hay hermanos que están pasando eso y cuando lo vas a animar, ellos te animan a ti. Porque están llenos de la gracia de Dios. No es que no sufren el dolor, pero Dios es más grande en su vida que aún su situación que está pasando. Por eso no juzguemos a otro. Dios tiene un tiempo determinado para cada uno de nosotros. Mientras tanto, ¿verdad, hermano? Aunque Dios no cambie esa circunstancia como vemos en esta lámina, puede cambiarnos a nosotros mismos si estamos dispuestos, hermanos. Continuemos, hermanos, por eso, como miramos en la palabra de Dios, volviendo a Lucas, capítulo 9, nosotros miramos, hermano, qué pasó en la vida de estos discípulos, hermanos. Acuérdense, hermano, que este viaje desde Galilea hasta Jerusalén deberían haberlo realizado a través, dijimos, de Samaria. Pero ¿qué hacían? Rodeaban todo Samaria, pasaban la orilla del río Jordán, porque los samaritanos, ¿qué eran? Sus enemigos. Pero gracias a Dios, hermano, que a través de perseverar y seguir adelante, hermano, sabiendo que Dios le quería enseñar la verdad en amor a Juan, Dios trabajó, hermano, en su vida. Por eso, la intención del Señor, hermano, era quitar la barrera entre judíos y no judíos y presentar el reino de Dios a todo el pueblo, hermano, sin ningún tipo de distinción, hermano. ¿Se acuerdan que después los cristianos fueron llamados por primera vez cristianos? ¿Sabe dónde fue llamado por primera vez cristianos? En la iglesia de Antioquía, hermanos. ¿Sí? Yo sé que muchas veces nosotros podemos hablar de cristianismo, pero muchas veces nuestra vida grita más de lo que hablamos. Y muchas veces cuando amamos a los enemigos es donde es probado el amor, hermano, que Dios inunda en nuestro ser, hermanos.
Querido hermano, yo sé que todo esto, hermano, es obra del proceso que Dios quiere hacer en nuestras vidas personales, hermanos. Por eso los samaritanos eran ciudadanos de los que habían sido de la provincia de Asiria, pero sin embargo eran del reino de Israel. Pero ¿sabes qué, hermano? Ahora ya no somos nosotros del reino de Israel. ¿Sabe de qué somos reino nosotros? Del reino de Dios. Y sabe que Dios te amó a ti y a mí incondicionalmente. No te amó porque ahora ya vienes a esta iglesia. No te amó porque ya ahora cantas. No te amó porque te bautizaste. Él ya te amaba antes. Aun cuando muchas veces te habían hablado del Evangelio o te habían presentado un folleto o algo y lo habías menospreciado. Él te amó incondicionalmente. Y si has comprendido eso, ese amor te va a ir transformando y cambiando para que otros, hermanos, un día conozcan al Señor a través de tu vida, más allá de que solamente nuestros labios hablen del Señor, hermano. Por eso estos extranjeros, cuando se mezclaban, hermanos, con los israelitas, por eso más adelante, hermano, vemos qué importante la bendición que Moisés pronunciaba en Deuteronomio 11, 29. Mire conmigo allá, Deuteronomio capítulo 11, versículo 29, en el Antiguo Testamento, hermano. Deuteronomio capítulo 11, versículo 29. Dice, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gesirín y la maldición sobre el monte Ebal. Acordémonos, hermano, que Dios quería la bendición y en ese tiempo no había habido esa división. Pero sin embargo, hermano, más allá de que hay mucha gente que no es cristiana, sabemos que el Señor quiere que sigamos, hermano, dando testimonio, ¿no? No solamente de labios, pero con nuestras vidas siendo transformadas día por día, hermano. Ahí, ¿de dónde, hermano? Desde la Jerusalén. Siempre cuando hablamos de Jerusalén, pensamos, hermano, nomás aquí como ustedes que viven en Jacksonville. ¿Qué es de nuestra casa? ¿Qué es de nuestro hogar? ¿Qué es de nuestro trabajo donde nos movemos? ¿Qué es en la universidad donde estudiamos? Ahí es donde comienza un testimonio, hermanos. Para la gloria de Dios, hermanos. Por eso, volvamos a Lucas, hermanos, para ir finalizando, hermanos. Y es algo interesante, hermanos, comprender esto que estamos mirando. Miramos la penúltima imagen, hermanos. ¿Cómo se forma el carácter, hermano, cristiano? Decía este querido hermano Wisber, decía, la vida se edifica sobre el carácter, pero el carácter se forma en base a nuestras decisiones diarias. Y hermano, todos nosotros tomamos decisiones diarias. Las decisiones que tomamos, grandes o pequeñas, no importa qué decisión sea, hacen en nuestra vida lo que el cincel del escultor hace en el bloque de mármol. Usted forma su vida mediante sus pensamientos, actitudes y acciones, y se va pareciendo cada vez más o cada vez menos a Cristo, dependiendo, hermano, de esa decisión. Cuando más se asemeja a Cristo, Jesús tanto más, Dios puede confiarle sus bendiciones. Por otro lado, la persona que cultiva la integridad, y sabemos qué es la integridad, ser una persona no delante de otros, sino ser lo que sos cuando nadie te ve. ¿Sí? Se da cuenta que uno puede haber división en la vida cristiana entre lo secular y lo sagrado. Todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Gracias a Dios por los cantos que hemos cantado acá. Mañana si vas a ir al trabajo, hermano, sé para la gloria de Dios. Si vas a estudiar en la universidad, sé para la gloria de Dios. Si vas a estar en la cocina, todo para la gloria de Dios, hermano. Pensamiento, actitudes, porque Dios nos está cincelando, hermano, nos está cambiando, hermano, para la gloria de Él en su carácter. Versículo 56, volviendo a Lucas 9:56, hermanos. Y qué maravilloso, hermanos, mirar la palabra de Dios que el Señor muestra en los discípulos, hermanos, estas realidades. Dice acá, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron, ¿qué dice? A otra aldea. Querido hermano, el Señor al enseñarle a estos discípulos acerca de qué espíritu son, le puso claro que el espíritu que deberían seguir es el espíritu del Señor, el espíritu de Cristo, hermanos. Y usted sabe, hermano, es muy importante, hermano, saber cómo se va formando, hermano, el carácter, hermano, de cada uno de esos, hermanos. Por eso quisiera brevemente
decir algo que se puede hacer rutinario, hermanos. El rey David decía, una cosa he demandado al Señor y esa buscaré, que yo habite en la casa de Jehová, o sea, del Señor, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para meditar en su santo templo. Estamos en Salmo 27:4, anótalo, hermano, eso por favor, anótalo. Y muchas veces, hermano, ¿cómo uno puede llegar a desarrollar un carácter, hermanos? Bueno, todo, hermano, comienza, hermano, con, alguien dijo esto, hermanos, esto, y esto te va a ayudar a formar un buen hábito en el Señor. Si durante 2 semanas seguidas te levantas a las 7 de la mañana, por ejemplo, a leer tu Biblia, algo que si has descuidado en tu vida personal, y orar media hora antes de ir a trabajar, habrás creado una rutina. ¿Sí? Como alguien dijo una vez, siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Querido hermano, es maravilloso, hermano, ir por tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice acá el Señor, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. Yo sé que podemos ser constantes llevando el Evangelio, pero es importante tener el carácter de Cristo en nuestras vidas. Por eso los discípulos llegaron a cansarse y salió su carácter, y ahora aquellos que eran enemigos querían que los quemara. Y hermano, a veces la gente no cambia, a veces nuestros hijos que hacen una profesión de fe no cambian, nuestros primos, nuestros cuñados. Tenemos que, hermano, tener la paciencia como la que Dios, hermano, ha tenido sobre nuestras vidas. Porque sabemos, hermano, que si yo pierdo el carácter, hermano, ¿qué testimonio estoy dando? Cuando nosotros estamos pensando que tal vez ellos son peores que nosotros, ahora yo estoy peor que ellos. Porque supuestamente yo soy el que estoy en esa comunión con el Señor. Y el Señor le dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarla, hermanos. ¿Y cómo, hermano, se desarrolla esto? Vamos a ir a esta última imagen, hermano, para finalizar. Es interesante esto, hermano. El doctor Adrian Rogers, que yo sé que algunos lo han escuchado, fue un pastor muy conocido, hermano, acá en Tennessee. Dice, Dios no está cincelando, como hablábamos, hermano, del escultor. El pasaje de San Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Eso tiene que ver con podar, ¿no? Para que la siguiente cosecha se pueda salir más fruto en esa planta. Cuando Salomón dice que construyó el templo, utilizó 8,000 picapedreros. Acordémonos que no había esos ladrillos como hoy hay en la actualidad. Y ellos tuvieron que cortarlo y después cincelar y dieron forma a las piedras. En la misma cantera, antes de traer cientos y cientos de piedras al monte del templo. O sea que no lo hicieron a esos ladrillos o a esas piedras cinceladas ahí en el templo, sino afuera. ¿Por qué? Porque Salomón no quería que se escuchara el sonido de martillos. No quería que se escuchara el ruido de los cinceles en el sitio de la construcción del templo. Es interesante eso. De la misma manera, usted es parte de las piedras vivas en su templo. Y Dios lo está formando aquí, en estas canteras llamadas tierra, en esta tierra que usted está. Estas son las canteras donde Dios está transformando, cambiando nuestra forma de ser, hermanos. Y parte de ese cincelar llega en forma de persecución. No estamos hablando de persecuciones como las que se han escuchado en el año 1500, pero hermano, el cristiano verdadero paga un precio, sufre, hermanos, para la gloria de Dios. Sin embargo, así que no mire a sus perseguidores como enemigos, sino como picapedreros de Dios. ¿Y cuál es el punto de acción? La próxima vez que alguien le critique, o se burle, o dé cualquier chisme de usted, o le insulte, ofrezca a Dios la siguiente oración. Gracias, Señor, por traer a mi vida otro picapedrero. Le podemos asegurar que no es nada fácil el decir, sinceramente, una oración así,
Pero recuerde, Dios está cincelando para que sea lo que debe ser, hermanos. Que Dios nos ayude, hermano, en esta noche a comprender cómo Dios transformó a estos hombres. Y Dios quiere hacer algo con usted también, para la gloria del Señor, hermanos. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por el privilegio que me da de poder compartir su palabra en este mediodía. Bendice acá a mis amados hermanos, porque cada uno de ellos, tú tienes grandes planes para ellos. Gracias porque nosotros podemos expresar muchas cosas que a veces son bonitas, Señor, y aún cosas que tal vez cuando nos salen pensamos que son buenas, pero tú en amor y en verdad nos vas corrigiendo por su palabra o por aquellos que tú nos pones para que nos ministren, Señor, a nuestra vida. A veces nuestra esposa, nuestro esposo, a veces nuestros padres. O aún a veces los hijos nos dicen ciertas cosas y que, Señor, son usados como un canal de bendición. Que podamos comprender, Señor, que tú tienes un plan de transformación en cada uno de nosotros como creyentes para tener un carácter como Cristo. Bendice a la iglesia, bendice a los matrimonios, Señor, acá en este mediodía, a cada familia representada, Señor, a cada joven soltero. Aunque tal vez pensábamos, Señor, que ya habías terminado con nosotros, ahora nos damos cuenta cuáles son los propósitos que tú tienes para nosotros. Ayúdanos en esta invitación a venir sinceramente, Señor, a decir, Señor, queremos ser como ese niño dependiente de ti, Señor. Perdónanos cuántas veces, Señor, pensamos que ya había terminado todo. Gracias por las cosas que están sucediendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que está sucediendo en mi matrimonio, en mi familia, en la iglesia, Señor, en el trabajo. Tú estás usando esos medios para cincelar, transformar mi forma de ser, Señor. Y para hacer un testimonio, Señor, que tú no quieres perder las almas, sino que sean salvas. Y cuanto más cuando damos un testimonio también, Señor, de nuestro carácter. Bendice esta invitación, Señor. Invito a que nos pongamos de pie, queridos hermanos. Y mientras estamos orando ahí, yo sé que algunos ya están orando, pero ¿por qué no venimos al Señor en esta mediodía y decir, Señor, gracias porque ahora me doy cuenta que todavía estás trabajando en mi ser? Yo pensaba que ya habías terminado en esta área de mi vida personal. Gracias porque estos apóstoles todavía estaban siendo cambiados. ¿Cómo no yo también seguir aceptando ese cambio que quieres hacer en mi vida? Si usted quiere pasar, pase en confianza, hermano, mientras algunos ya están orando. Habrá alguien acá que diga, hermano, ore por mí porque Dios me ha hablado en esta mañana, en algunas áreas de este mensaje que usted nos ha compartido. Yo sé que no ha sido en vano. Dios ha tocado mi corazón en ciertas cosas de su palabra, la palabra de Dios está hablando a mi vida y es la voz del Señor. Ore por mí para que Dios siga obrando en mi ser. Levante su mano, ahí vamos a estar orando por usted, hermano. Dios le bendiga. Habrá alguien más ahí. El Señor está tocando mi ser, Dios le bendiga, hermano. Vamos a tomar un tiempo acá. Tal vez quieras caer de rodillas en ese asiento, si tal vez tiene una discapacidad física, entendemos. Pero no deje de volver a pensar si has renovado tu comunión con el Señor. Si hay ese fervor en la vida cristiana, muchas veces podemos caer en la rutina y necesitamos ser transformados, cambiados, porque realmente, a pesar de tantas actividades, puede ser como estos discípulos, y sabe nuestra falta de amor, nuestra falta de paciencia. Y me ha pasado en mi vida, ha pasado en nuestro matrimonio, ha pasado en la vida de muchos. Y sí, a veces nos da dolor, nos da vergüenza, hermano. Pero Dios nos trata amorosamente con verdad y amor. Sabes que si vos escuchás la voz de Dios, perseverá y vas a ser como la flor que hoy no está. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios por aquellos que Dios está obrando en su corazón. Sigamos orando ahí. Señor amado, gracias por aquellas manos que han sido levantadas, Señor. También te rogamos porque yo sé que no decimos que aquellos que no han levantado la mano no esté sobrando. Hay personas que creen que todo tiene que ver con el corazón. Si es así, Señor, que también esté sobrando, Señor, en aquellos que sus corazones ahí estaban levantando su mano, diciendo, Señor, gracias, porque tu palabra no es en vano. Tú tienes un propósito para mí. Señor, que pueda dar frutos, Señor, todo lo que estamos escuchando.
escuchando, por lo que se ha venido oyendo, porque sabemos que hay otros que han venido dando. Y gracias por la vida acá del pastor, que muchas veces, Señor, ha compartido. Sin duda, Señor, seguimos confirmando lo que se ha venido enseñando. Sabemos que no es de él, no es mío, es tu verdad. Y ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, Señor, a ser esos creyentes que queremos permanecer en cualquier circunstancia, seguir que tú obrando en nuestro ser, en nuestro carácter, para la gloria y honra de su nombre. Te pedimos, Señor, humildemente, obra en los corazones, dejamos esta invitación en sus manos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esta verdad confieso hoy, de dignidad indigno soy, tengo valor